Yo creo que vamos a dar comienzo bastante decentemente, solamente 10 minutos después de lo citado. Pues hoy tenemos en nuestro ciclo de presentaciones de escritores a alguien de casa. Hemos estado presentando a personas, a escritores que incluso vienen de México, etcétera. En alguna ocasión, ya hace años, tuvimos gente hasta extranjera, hasta yucatecos, también casi extranjeros, en fin. Pero ahora vamos a tener a alguien de casa, o sea, de la Sociedad de Escritores de Morelos misma, que es la que organiza este tipo de cosas. El elegido por esta vez es mi compañero Fulgor Jacobson, de quien, por si alguien no conoce su trayectoria, pues déjenme decírselas. Él es José Carlos Ruiz, empresario de profesión y escritor por vocación. Nació en la Ciudad de México en 1957 y reside en Morelos desde 1995. Y a partir de 2019 escribe y se desempeña en el ámbito literario como Fulgor Jacobson. ¿Cómo qué? Fulgor Jacobson. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, es egresado del Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores de Morelos, Ricardo Garibay, y actualmente cursa la maestría en Literatura en el Colegio de Morelos. Como narrador, aún como José Carlos Ruiz, publicó un libro de cuentos titulado En el Umbral, ganador de un premio FOECA, y una obra motivacional, La tarde que todos tememos. Ya bajo el heterónimo de Fulgor, Jacobson ha publicado una colección de cuentos bajo el título Lo que el amor entiende, y una novela intitulada Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez. Ganador de varios premios, ha participado en diversas antologías y colaborado con ensayo, relato y narrativa en una veintena de periódicos y revistas. Miembro activo de la Sociedad de Escritores de Morelos, ha formado parte de su mesa directiva como secretario y ha participado con narrativa, poesía y dramaturgia en 7 de sus antologías. Pues los dejo sin más preámbulo con nuestro amigo Fulgor Jacobson. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y por ofrecernos este rato, este tiempo de su tarde, que es el regalo más generoso que puede haber, el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestro presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, el escritor Rubén Pizano Díez, por el honor, que perdón, con un poquito de batallando con el mouse, por el honor que me hace estar aquí en mesa, bueno, aquí conmigo presentándome, y a mis compañeros de la Sociedad de Escritores también todo mi agradecimiento por su hermandad, por su apoyo y por seguir haciendo posibles foros como este de Letras en Vivo, que hoy inicia con esta plática su ciclo anual 2025, con el fin de difundir a los autores y sus letras, en lo cual espero que esta exposición sobre Roberto Bolaño y su relación con México cumpla cabalmente con el objetivo. Pues fíjense que Roberto Bolaño declaró más de una vez que México era, por mucho, su patria literaria. La verdad es que no tendría que haberlo dicho. La presencia de México en su obra no podría ser más explícita y extensa. No obstante, a más de 2 décadas de su muerte y casi 3 de la aparición de Los Detectives Salvajes, novela que lo consagró a la fama y en opinión de muchos, incluido yo, es su mayor obra maestra, pareciera que la naturaleza profunda del vínculo de Bolaño con México no termina aún de definirse. ¿Fue una buena relación? ¿Quedan deudas por cobrar o por pagar? ¿El México de sus libros es el mismo que el chileno sufrió y gozó en carne propia en sus años más sensibles?
Bueno, pues esta tarde trataremos de despejar algunas de estas interrogantes con esta exposición. Y bueno, de Roberto Bolaño hay que destacar que tal vez no haya habido nunca antes un autor extranjero no naturalizado, que le haya dedicado tanta literatura a México, o mejor dicho, que haya depositado tanta de su literatura en el territorio mexicano. Y que haya abarcado de una manera tan significada al menos 2 espacios de México. Hay críticos que identifican 3 espacios: la ciudad, el desierto y la frontera. Sin embargo, en mi opinión, los 2 últimos, el desierto y la frontera, se pueden unificar en uno solo. Esos espacios que adquieren en su obra una gran simbología, como ya dijimos, son la ciudad, y entiéndase por ciudad la Ciudad de México, muy específicamente, espacio que Roberto Bolaño habitó y experimentó exhaustivamente. Y el desierto, pero no cualquier desierto, sino el de la población desértica al borde de la frontera, como depositaria de los sueños y los infortunios de la migración masiva. Ahora bien, aquí vienen las aclaraciones importantes. No se trata de espacios literales, como si fueran meros retratos. Se trata de universos literarios, que no estamos aquí para cuestionar si son reales o ficticios, o para cuestionar la exactitud de la representación, porque en esa exactitud jamás vamos a encontrar los Méxicos de Bolaño. Es lo que esos mundos y esas historias transmiten, donde debemos buscar las claves de la relación Bolaño-México. Ahora bien, en muchos de los pasajes bolañianos, esos mundos no son necesariamente amables. Es muy común que, aun en las partes irónicas, la ironía, hay que decirlo, es un elemento muy presente en la narrativa de Bolaño, una ironía muy suya, muy propia, de tintes incluso, hasta con tintes incluso de crueldad. Pero es muy común que, aun en estas partes irónicas, decíamos, encontremos elementos como el caos, el asesinato, la corrupción, la frustración, el delito, íntimamente asociados con México, y eso algunos críticos lo señalan como un sentimiento de fondo, un sentimiento auténtico del chileno hacia México, con lo que no estoy del todo de acuerdo, porque no podemos atribuir esa postura específicamente a Bolaño. Y ha sido muy común que muchos de los autores extranjeros que se han referido a México en su obra lo han hecho también en cierta medida de la misma manera. Y no podemos culparlos de que en efecto exista un contexto ancestral, ritualístico tal vez, tan huitzilopochtlico, ¿no?, tan teñido de sangre, que caracteriza nuestro pasado y que el México actual, por más actual que sea, no logra contraargumentar con sus expedientes de ejecuciones a lo narco, así como una lamentable vocación asesina y feminicida que todos los días agrega nuevas víctimas a una lista interminable. Rasgo que a Bolaño lo marca de una manera singular, lo cual se manifiesta en Los Detectives Salvajes y posteriormente multiplicado ad nauseam en 2666. Otra de sus novelas importantes. Extraño título, ¿no? 2666, así se llama. Y además no es un dato menor que Bolaño llegue a México justo en 1968, un año en que, recordemos, la represión y la tortura desde el Estado cobran carácter institucional en el país, a lo que se suman años inmediatos de represión abierta por parte de un gobierno intolerante, monopartidista y hegemónico. Podríamos decir que el 68, este año de la llegada de Bolaño, es el año en que termina de golpe la candidez del sueño mexicano, auspiciado por la prosperidad de la posguerra. Es el año en el que se inaugura el miedo en México, ya de manera oficial. Un miedo que aún no terminamos de transitar y cuyo final, si es que lo tiene, parece cada vez más lejos. Pero esto no solo sucede en México. Sudamérica ya mostraba en aquellos años una franca vocación por las dictaduras militares, y el caso de Chile en ese aspecto es paradigmático. Y hay que decir que esas dictaduras no se destacaban precisamente por su dulzura, ¿no? En pocas palabras, Bolaño es un hombre de su época y le es imposible, ya sea regional o individualmente, sustraerse de un pasado
y un presente amenazante y peligroso, que además le toca vivir en una etapa aún más sensible, como son la adolescencia y los primeros años de la juventud, y pertenecer además a una generación harta de acatar los límites patriarcales. Recordemos lo que fue el 68 en ese sentido, no solo para México, sino para el mundo. Resulta inevitable entonces que este hecho marcara profundamente su narrativa. Entonces Bolaño es testigo y sujeto a esa realidad. Pero ¿en dónde le toca vivir esa realidad? Pues en México. Nada menos, como bien lo decía Cristina Pacheco, porque aquí le tocó vivir, para que no se aburran, porque aquí le tocó vivir, lo cual en su caso es totalmente accidental, porque no viene a México de un modo voluntario. A Bolaño no le preguntaron, a Bolaño se lo trajeron a vivir a México. Y llegados a este punto, es pertinente hacer un pequeño recorrido por la vida de Bolaño. ¿Quién fue Bolaño? Bueno, Roberto Bolaño Ábalos nace en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953, pero nunca vivió en Santiago. Sus primeros años los pasó entre Valparaíso y Viña del Mar, donde hizo sus primeros estudios. Pero donde vivió la mayor parte de la infancia, hasta los 15 años, fue en Los Ángeles, pero no en California, sino en Los Ángeles, Chile, una ciudad a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, muy pequeña, si consideramos que actualmente tiene poco más de 200,000 habitantes. En aquel entonces debió tener mucho menos. En el 68, cuando Roberto tenía 15 años, la familia Bolaño Ábalos, formada por León Bolaño, el padre, que era boxeador y chofer de camiones, o sea, era un tipo rudo, Victoria Ábalos, la madre, quien ejercía el magisterio, era profesora, y su hermana menor, María Salomé, decidieron venir a México por motivos no totalmente claros. En alguna ocasión, Bolaño comentó que venir a México era producto de la extravagancia que caracteriza a cierto sector de los chilenos. Pero hay que decir que esto lo dijo ya en las entrevistas de cuando era célebre y ya también era muy extravagante, ¿no? Entonces, pues atribuyó a la extravagancia de ciertos sectores chilenos este viaje, esta migración. Pero en otra ocasión también lo atribuyó a que sus padres ya no estaban muy bien avenidos y que México representaba algo así como una oportunidad de recomponer la relación, lo cual parece también un método un poco forzado, ¿no? Lo que se puede deducir es que los Bolaño tenían una especial vocación para migrar, como lo demuestran sus constantes cambios de residencia dentro del mismo Chile, y también se deduce que eran muy luchones y constantemente emprendían proyectos nuevos que implicaban cambios, y el más grande de ellos en su momento fue lanzarse a una nueva vida en México. Ya en la Ciudad de México, Bolaño va a la escuela, lleva una vida más o menos normal hasta 1973, año muy importante, muy importante para Chile, porque es el año en que triunfa en las urnas el Partido Socialista con Salvador Allende. Y eso provoca que muchos jóvenes en el exilio decidan regresar a Chile, entre ellos Roberto Bolaño, a contribuir a la construcción del nuevo país. Y es así que se regresa a Chile en agosto del 73, después de un largo viaje bastante azaroso, pero él llega en agosto y el golpe de Estado pinochetista es el 11 de septiembre, o sea, tiene escasamente no más de un mes de haber llegado cuando todo el sueño se derrumba. Y bueno, después de varias experiencias no precisamente muy agradables, incluso la de haber sido arrestado, fue arrestado por ejercer actividades de protesta y haber sufrido cárcel, de donde mucha gente no salió viva, se fue directamente a las fosas comunes, pero bueno, él sí la libra porque hay un par de policías en la cárcel esta donde lo tienen, que lo reconocen, que eran sus compañeros del liceo, que era como la secundaria en Chile, y entonces ellos son los que lo reconocen y lo ayudan a salir. Entonces finalmente él sale, pero pues ahora sí que sale con el alma en vilo, ¿no? Y esto lo recuerda de una manera muy significada Bolaño en un cuento que se llama Detectives. Ahí narra toda esta experiencia que no tiene nada que ver con los detectives salvajes, ese cuento es otra pieza narrativa completamente diferente. Entonces decíamos que después de esas experiencias chilenas, regresa a México y ya no sale del país,
sino hasta 1976. Entre 1973 y 1976, año de su viaje a Europa, de donde ya nunca va a regresar a México, Bolaño trabaja en varios empleos, siempre improvisados, por lo general informales. Deja la escuela definitivamente, ahora sí ya decide dejar la escuela definitivamente para dedicarse por completo a la escritura. O sea, este famoso salto al vacío, ¿no?, que es tan aterrador para muchos de los artistas. Y a partir de esa decisión hace mucha poesía, roba todos los libros, se roba todos los libros que puede en la librería del Sótano y la de Cristal de Avenida Juárez en la Ciudad de México. Y eso no lo digo yo, lo dice él en las entrevistas que le hicieron, que él acostumbraba a robarse los libros ahí, y él muy cínico decía que muchas de sus lagunas culturales probablemente se debían a la mala disposición de los libros que le interesaban en la librería del Sótano, porque no se podía robar los que más le gustaban, ¿no?, o los que más quería robarse. Bueno, decíamos que lee todo lo que cae en sus manos, escribe febrilmente, y son costumbres que ya no perderá jamás. Bueno, también fuma mucho, y eso tampoco ya lo va a dejar de hacer nunca más. Y lo que lee y escribe en ese tiempo es sobre todo poesía, alrededor de la cual construye un círculo de amigos, todos poetas, y juntos deciden impulsar una vanguardia, o sea, así de la nada, deciden formar una vanguardia a la que nombran infrarrealismo, que podemos resumir rápidamente y sin mucha misericordia como una iniciativa que no pasa de algunos intentos de publicación, uno que otro escándalo en lecturas oficiales de los poetas más odiados por ese círculo, todos ellos comandados por Octavio Paz, el gran padre y a la vez el gran enemigo de todos estos jóvenes poetas rebeldes. Al cabo del tiempo, este infrarrealismo, mucho más subversivo que productivo, será el movimiento que Bolaño identifica como real visceralismo en Los Detectives Salvajes, o sea, ya en el terreno de la ficción. Novela en la que traza la ruta nostálgica de ese proyecto, de todos esos poetas perdidos y de lo que fue y pudo haber sido toda aquella polvareda que querían o que levantaron en su momento. Uno de estos poetas es José Alfredo Zendejas Pineda, quien al tiempo, ya en la ruta de ser un poeta al más puro estilo, cambia su nombre a Mario Santiago Pacasquiaro, del que Roberto se consideró un hermano de vida y a quien siempre señaló, junto con el resto de los infrarrealistas, como el gran jefe del movimiento, aunque siempre del brazo de Roberto Bolaño, es decir, ambos como dupla. Mario Santiago era un poeta renegado que vivió siempre al margen de las editoriales, de la institucionalidad literaria y de la institucionalidad en general, y en cierta medida como un paria, lo cual Bolaño resalta cada vez que pudo, con cierto dejo de nostalgia y alguna carga de culpa por no haber sido capaz de resignarse a una vida a tal punto poética que en el fondo pues extrañaba porque pues él la vivió, ¿no?, en los años en que decide ya dejar la escuela y andar pues callejeando por todo México y haciendo poesía y tratando de levantar el movimiento infrarrealista, ¿no? Entonces la echa de menos, pero bueno, en algún momento él se separa, pero no deja de considerar que este es el tipo de vida del poeta auténtico, ¿no? Muy viviendo del aire prácticamente, a veces en el éxtasis, ¿no?, pero pues más comúnmente en el infierno, muy a lo Verlaine, muy a lo Rimbaud, ¿no? Pero regresemos a nuestro tema. Bueno, en resumen, este periodo del 73 al 76 es lo que se podría denominar el tiempo fuerte, como diría Joseph Campbell, donde se funda el mito de su narrativa y que habrá de marcar mucho del ritmo y el tono de su obra futura. Ya más adelante retomaremos este mito para ampliar un poco más el concepto, pues está íntimamente relacionado con la relación Bolaño-México. Luego de su salida de México y de algunas cortas estadías en diferentes países europeos, basa su residencia primero en Barcelona y posteriormente, ya de forma definitiva, en Blanes, una ciudad costera muy cerca de Barcelona, donde al fin parece encontrar algo parecido a la paz. También en esa época se casa con una española, Carolina López, y procrea con ella 2 hijos. Posteriormente hace pareja con otra española, con Carmen Pérez,
con quien se queda viviendo en Blanes hasta su muerte, a causa de un cáncer hepático acaecida el 15 de julio de 2003, es decir, cuando apenas cumplía 50 años. Durante sus primeros años españoles y hasta los años 90, fiel a su costumbre, Bolaño le entra a todo, ¿no? Hace de todo, desde comerciante hasta guardia de camping. Por cierto, esa de su época de camping es muy interesante porque recoge unas anécdotas deliciosas que después plasma en su obra y que vale mucho la pena leer. Una de ellas, la más importante, está en Los Detectives Salvajes, pero bueno. Pero por supuesto, en esta etapa española, Bolaño también escribe y escribe mucho. Es quizá cuando más escribe, y ya dueño de un estilo y un conocimiento mayor de las letras, no solo hispanas, sino mundiales, porque ya lo hemos dicho, leía con voracidad, era un lector voraz. Ya muy consolidado, entra a todos los concursos de narrativa posibles, porque ya hasta cierto punto había abandonado la poesía y caminaba a pie firme en el cuento y la novela, sobre todo en esta última. Hay que decir que España es particularmente generosa en cuanto a certámenes literarios, lo cual le viene muy bien a Bolaño, que entra a todo lo que puede y que frecuentemente los gana. Y esto le permite ingresos que emplea en complementar su gasto y mantenerse para seguir escribiendo. Se podría decir que de lo primero importante que publica es su novela Amberes, así se llama la novela, en 1993, pero que ya estaba escrita desde los años 80, pues mucha de la obra que él va publicando ya en los 90 ya la tenía desde antes, ya existía. Y desde Amberes, entonces, en el momento en que se empieza a significar como un vendedor, como un escritor de librería, vienen varias publicaciones en cascada del 93 al 98, y en el 98 finalmente es cuando surgen Los Detectives Salvajes, la cual gana el premio Herralde de ese año. Es un premio muy importante, muy bien pagado, y pues que garantiza, por sí que acceso a las librerías prácticamente de inmediato. Y enseguida gana también el premio Rómulo Gallegos y también el Casa Las Américas, que son premios de primerísima importancia en lengua castellana y que lo catapultan a la mesa de todas las librerías de Hispanoamérica y directamente a la fama. Finalmente, luego de Los Detectives Salvajes y algunas otras obras que va produciendo, ya con un oficio incuestionable, Bolaño culmina su obra con la publicación póstuma de 2666, así se llama la novela, que por cierto toma este nombre de una anécdota, de un pasaje de un libro muy bueno, definitivamente también para mí una obra maestra, que se llama Amuleto. Bueno, ahí hay un pasaje de donde surge esta idea de 2666. Esta novela él ya había autorizado que se publicara después de su muerte, porque él ya sabía que estaba muriendo. Entonces, él escribe esta novela ya en un estado desahuciado, de desahucio, contrarreloj, como un seguro de sostenimiento a su familia. Entonces, independientemente de lo que piensen de 2666 cuando la lean, recuerden siempre que fue escrita por un escritor que ya estaba en trance de muerte. Regresando al vínculo Bolaño-México, es bien notorio que desde la publicación de Amberes, de esta novela, Amberes, México aparece cada vez más en sus libros, o sea, cada vez más va tomando un papel cada vez más importante, como si se fuera preparando un camino, el cual este protagonismo estalla, ¿no?, definitivamente en Los Detectives Salvajes, a partir de la cual México ya no deja de ser el escenario protagónico por excelencia en sus siguientes libros hasta 2666, que es el último de ellos y cuya última palabra, la última palabra de esa obra grandísima, con más de 1000 cuartillas, con la que cierra ese libro, es precisamente México, lo cual no deja de tener pues una notoria significancia. Ahora bien, siguiendo lo anterior, a partir de su salida de México, el país, México, se le convierte a Bolaño en un mito basado en la memoria y un símbolo basado en el dolor. Por tanto, México, al ser mito y símbolo, deja de ser un espacio real y se convierte en un espacio esencialmente narrativo. Y eso puede dolerle un poco a la crítica, pues la crítica sabemos que vive en forzosa conexión con esa realidad que Bolaño jamás quiso, de la que siempre huyó
y eso pudo generar una cierta deformidad en la percepción de la crítica hacia Bolaño, y hasta cierto punto un rechazo que a través del tiempo provoca un retraso del que tal vez ya vamos saliendo, ¿no? A base de este tipo de esfuerzos, cada vez se habla más de Bolaño, y bueno, pues esta plática del día de hoy puede ser también una muestra de eso. Entonces hay un retraso en la aceptación, digamos, en la incorporación de Bolaño como un autor de letras mayores en el contexto literario nacional. Y es que a veces da la impresión de que la crítica literaria mexicana por momentos no ha sabido qué hacer con Roberto Bolaño. Siendo chileno, no puede ubicarlo como mexicano y darle esa carta de identidad a su obra, pero paradójicamente tampoco se siente cómoda catalogándolo como extranjero por sus años en México, por la importancia de México en su narrativa y en sus símbolos, en fin. Entonces se vuelve un poco difícil de clasificar y se le indigesta un poco a los relatores de las letras mexicanas. Y creo que esto también es provocado por la impresión que Bolaño mismo siempre causó de no querer ser aceptado, no querer ser asimilado por ese ambiente literario, que él mismo calificó varias veces como un cacicazgo. Y cuando decía cacicazgo se refería muy concretamente a Octavio Paz. Y no solamente refiriéndose a México, sino a su Chile natal también, porque también tenía claros referentes caciquiles también en ese ambiente literario. En el fondo, Bolaño siempre fue un renegado, que hacia sus años felices por fin empieza a sentirse cómodo en la tregua que le concede España, mucho menos latinoamericana, por supuesto, y bastante más cosmopolita, donde por fin experimenta la libertad de ser extranjero sin sentirse culpable y sin ofender a nadie. Hay que reconocer que en Latinoamérica y en México, por supuesto, tendemos a veces demasiado al chauvinismo. Llama la atención, por ejemplo, que en una encuesta de la revista Nexos, efectuada en 2008, entre una muestra muy respetable compuesta por 60 escritores y especialistas literarios, en la que se solicitaba que cada uno votara en orden de importancia por las 3 mejores novelas mexicanas a su criterio, ¿no? ¿Cuáles eran las mejores 3 novelas mexicanas de los últimos 30 años? Es decir, abarcando un periodo de 1978 a 2008. Los Detectives Salvajes de Bolaño, que debemos decirlo, no es una novela mexicana, ha sido porque fue escrita por un extranjero, escrita en el extranjero, esta obra fue escrita en España y editada en España, entonces no tiene nada de mexicana desde el contexto de la industria editorial. Bueno, Los Detectives Salvajes en esa encuesta se encarama al 9º puesto, es decir, en el top 10, ¿no? Está clasificada. Y no es obra del azar o del capricho de los encuestados, todos ellos críticos y analistas muy conocedores. Que la novela de Bolaño aparezca empatada en esa lista con obras de Monterroso, José Agustín, Ibargüengoitia, Carlos Fuentes, Juan Villoro, entre otros, y por encima de novelas producidas por Vicente Leñero, Juan García Ponce, Ruy Sánchez, por mencionar solo algunos nombres notables. Ahora bien, si se atiende al éxito editorial estrictamente, Los Detectives Salvajes y el resto del catálogo bolañano se destacan notablemente y a nivel mundial por sobre la gran mayoría de la muestra de obras que compuso esa encuesta. Pero el dato sobresaliente, y el que ya habíamos mencionado, pero insistimos, es que a pesar de que la encuesta versaba estrictamente sobre novelas y autores mexicanos, el único escritor extranjero no naturalizado de la lista de 32 elegidos, porque también está Augusto Monterroso, pero Augusto Monterroso sí tenía carta de naturalización mexicana. Entonces, el único extranjero no naturalizado de esa lista es Roberto Bolaño. Y a eso hay que sumarle que Bolaño ya no vivía en México desde 1976. O sea, tenía más de 30 años de haber salido de México al momento en que se hace la encuesta. Y además, no solamente eso, tenía 5 años de muerto, ¿no? Por lo que el voto de los especialistas no pudo deberse a una confusión, sino a un claro reconocimiento de la calidad de la novela, pero sobre todo de lo que pudiéramos llamar por lo menos un problema de etiquetación, porque Bolaño no debió estar en esa lista por ningún motivo, lo cual es una clara muestra del dilema que plantea Bolaño a la misma crítica en lo que se refiere a su relación con México. Pero regresando al tema, en resumen, Bolaño
convierte a México en una memoria, es decir, en un mito de poesía, juventud y vanguardia, y en un símbolo relacionado con el dolor y la muerte. En este sentido, el mito se vincularía con el México, concretamente la Ciudad de México del infrarrealismo, el México del Bolaño joven. Y me parece que los detectives salvajes están muy bien clasificados, los dos Roberto Bolaño, que se manifiestan claramente en la trama. El Bolaño del 68 al 73 está representado en los detectives por el joven poeta García Madero, que algunos críticos equivocadamente han confundido con otras personas, lo cual es erróneo a todas luces, desde mi punto de vista siempre, desde mi criterio, porque García Madero, el narrador de la primera y tercera partes de los detectives, no puede ser más autobiográfico ni más idéntico al Bolaño de los 15 a los 20 años, quien al igual que García Madero cumple todas sus etapas iniciáticas en la Ciudad de México, su primera experiencia sexual, su primer taller de poesía, el abandono de los estudios para hacerse escritor, el asesinato, por supuesto simbólico, de su padre biológico y del padre literario, léase Octavio Paz. También está su primer enamoramiento, su primera banda de poetas con las que se junta y funda el visceralismo, el real visceralismo. No hay ninguna duda de que García Madero es el Bolaño de su primera etapa en México, y debo decir al respecto que es increíble, pero muy pocos críticos han sido capaces de notar ese desdoblamiento de los dos Bolaños en los detectives salvajes. El otro Bolaño es, por supuesto, siempre hablando de la novela, Arturo Belano, pero ya es el Bolaño de los 20 años en adelante, es decir, del 73 al 76. Es por eso que en la novela lo vemos ya con mucho más madurez y seguridad, fundando el realvisceralismo junto a su amado carnal Ulises Lima, quien es nada menos, en la novela es nada menos quien simboliza al gran brother Mario Santiago Pacasquiaro. Queda entonces así perfeccionado el mito en que Bolaño convierte a México desde los detectives salvajes, y en este caso concretamente a la Ciudad de México, en aquel tiempo Distrito Federal, a la cual saca de la realidad para perpetuarla en un espacio ajeno a la materialidad de lo cotidiano y absolutamente incrustada en la idealización de un tiempo fuerte, es decir, de un tiempo y un espacio absolutamente míticos, y eso, en definitiva, logra seducirnos de inmediato como lectores y como experimentadores de ese mismo espacio. Es por ello que Bolaño recluta sus mayores huestes entre lectores de su misma generación. Aclaro que yo me encuentro entre ellos. Yo nací en 1957, Bolaño es del 53, o sea, me lleva 4 años de edad, o sea, prácticamente compartimos el mismo universo. Pero aparte de los que con él compartimos esa generación y seguiremos leyendo y analizando a Bolaño hasta que la muerte nos separe, existe otro inmenso sector de lectores, este sí mucho mayor, conformado por los lectores y los poetas jóvenes, porque el mundo que recrea Bolaño en los detectives salvajes es precisamente el de la idealización de la juventud desde una perspectiva de rebeldía, y esto nos lleva a que esa gran masa joven que se hipnotiza con Bolaño, formada por lo más sensible de cada generación, es un recurso absolutamente renovable, y es de esperarse que no deje de seguirse reproduciendo, con la ventaja de que quien descubra a Bolaño en la juventud lo seguirá leyendo de por vida, como hacemos con los lectores, con los autores que nos impactan en nuestras primeras lecturas serias. Y esta capacidad de renovar su audiencia hace pensar que Bolaño no saldrá de las imprentas y las librerías del mundo por mucho tiempo, tal como lo demuestran los ya casi 30 años que no ha dejado de hacerlo, a escala realmente superlativa, sobre todo porque su obra ha sido traducido a un sinnúmero de lenguas y definitivamente se ha universalizado. En cuanto a México como un símbolo en la obra de Bolaño, ya lo dijimos, cobra importante realce la figura del dolor y la muerte, que se zonifica de un modo mucho más acentuado en la parte del desierto como ciudad fronteriza a la que nos referimos ya anteriormente. Ese México es mucho más impreciso y absolutamente menos biográfico en la literatura de Roberto Bolaño, sobre todo porque Bolaño jamás estuvo en el norte de México. Y esto se hace muy evidente en la tipificación y en la descripción de los espacios, varios de los cuales nos remiten más a escenas del lejano oeste, seguramente influenciadas por el cine, que al México norteño real.
Pero aquí hay que insistir que Bolaño no está haciendo referencia a un México real, sino a un escenario ficticio en el que en Los Detectives Salvajes hace triunfar a la peor de las muertes, la muerte de Cesárea Tinajero, la madre de la poesía, esa muerte que después, en 2666, en ese mismo espacio, se barbariza y se multiplica brutalmente a niveles extenuantes. Y aquí hay que decir que el rol de la madre como territorio y patria adquiere una simbología relevante en la obra y la vida de Bolaño, por lo que necesariamente para el escritor dicho espacio como escenario de muerte debe ser presentado en modo sórdido, monocromático, melancólico, amenazante, con objeto de transmitir la sensación del dolor y la desesperanza como él la quiere representar, como una especie de destino manifiesto vinculado a un karma histórico que aún queda por resolver y del que todos los mexicanos y todos los latinoamericanos deberíamos estar hablando sin censura todos los días, lo quiera o no lo quiera la política. Al ensayar sobre la relación de Bolaño con México y con cualquier otro país, basados en su propio dicho y por supuesto en su literatura, debemos concluir que en el imaginario de Bolaño, nacionalidad nada tiene que ver con el concepto patria. En algún momento, al preguntarle a Bolaño si se consideraba chileno, este repuso muy evasiva y diplomáticamente que su pasaporte lo denunciaba como ciudadano chileno, lo cual, traducido, no querría decir más que la manera en que él entendía la nacionalidad, nada menos que como un simple sello en un papel. En otras ocasiones contestó que su patria era la lengua castellana, lo cual me parece mucho más real en su caso. Otras veces dijo que su patria era Latinoamérica, y en una de sus últimas entrevistas comentó que a reserva de parecer demasiado cursi, su patria eran sus hijos, lo cual también es bastante más auténtico, hablando de Roberto Bolaño. En este sentido, si alguna fuerza marcó en Roberto Bolaño la ruta de sus lugares, de sus destinos, esa fuerza fue su madre, Victoria Ábalos. Puestos a analizar, la profesora Ábalos fue la decisora de todos los itinerarios de Bolaño. Es ella quien saca a la familia de Chile y la trae a México. Es ella quien le dice, casi le ordena, bueno, no sé, tal vez hasta le ordenó a Bolaño, según él mismo lo admite en algún momento, que salga de Chile y retorne a México después del golpe de Estado, lo cual Bolaño acata sin mayores objeciones. Y hay que recordar que en ese momento ya Bolaño no era ningún chiquito, ¿no? Ya Bolaño ya era un joven de 20 años. Y más tarde es la madre también quien deja a la familia atrás y emprende la aventura de Europa y se asienta en Barcelona, trazándole ruta a los hijos, quienes terminan siguiendo los pasos de la madre, de la matriarca, ¿no? Consciente o no, Bolaño hace exactamente la misma ruta que su madre en cada una de las etapas de su recorrido por el mundo. Y es la madre siempre el salvavidas que le brinda refugio a Bolaño en una especie de eterno retorno a Ítaca, es decir, al umbral materno, cuantas veces la vida se le complicó, y hay que decirlo, no sigue los pasos del padre, quien se queda en México formando una nueva familia. No es el padre tampoco el que le propone a su familia venir a México, ni intenta en momento alguno enfilar hacia España ya posteriormente. Es siempre la madre el camino de Bolaño. En este sentido, México perdería toda su importancia como pertenencia y destino, al igual que Chile, al igual que España, y como hubiera sucedido con cualquier otro país. Toda la evidencia apunta a que la tierra donde la madre se asienta es la tierra donde Bolaño, a su vez, tarde o temprano, también se asienta. Por supuesto, hay que decir que Bolaño sabe ganarse la vida, no es ningún mandilón, es un hombre independiente y lo demuestra siempre. Pero bien sabemos que las necesidades de la mente y del cuerpo son una cosa y la necesidad emotiva, sentimental, hasta espiritual es otra diferente, muy diferente. Y es ahí donde la madre Bolaño tiende a evidenciar un rol importante en el destino familiar. Y en este caso, hablando de Bolaño, también en el individual. Y es aquí, al hablar de la tierra de la madre como la patria del hijo, porque al final la patria es la madre, donde hay que situar un comentario respecto al papel de Cesárea Tinajero en Los Detectives Salvajes. Así como posteriormente lo cumple Auxilio Lacouture en Amuleto, otra de sus grandes novelas. En Bolaño hay una tendencia a idealizar y agigantar las figuras matriarcales.
con características dominantes, plenas e independientes, lo cual se podría vincular a este eje clásico del eterno retorno a Ítaca, como el retorno al útero, a la seguridad, al hogar, a la pertenencia, a la patria. La influencia de la profesora Ábalos, indudable líder moral de su clan familiar, podría haber jugado un papel determinante en esta percepción narrativa, lo cual explicaría la inspiración de Bolaño en Los Detectives Salvajes, siempre ficcionalmente, desde luego, de hacer de Cesárea Tinajero una mujer con plenos poderes de matriarca y la poeta más notable del estridentismo. Seguimos hablando ficcionalmente. Soslayada y marginada por la pandilla machista de Maples Arce, Liz Arzubide, Alba de la Canal y toda esta banda, rechazo que lejos de desanimarla la habría inducido a abandonar el estridentismo y fundar el real visceralismo, movimiento que los jóvenes Belano y Lima, que en la novela representan a Bolaño y a Pacasquiaro, deciden continuar, debido a lo cual, a la manera de un trío de detectives tan inopinados como asalvajados, junto con el joven García Madero, se lanzan hacia el norte de México, tras los pasos de Cesárea, a quien encuentran después de un viaje con tintes homéricos, en un escenario desértico, y es ahí donde la novela al fin se desenlaza. Parece poco accidental, después de aterrizar estos cruces entre ficción y biografía, que Cesárea Tinajero, con esa enorme carga de lenguaje, tierra y pertenencia, se parezca tanto a la madre de Bolaño, pero dejo ahí la hipótesis a consideración de los críticos y desde luego a la de ustedes. Y ya para ir concluyendo, cabe preguntarse por qué Bolaño sale de México en el 76 y jamás regresa. Basados un poco en sus mismas declaraciones, en alguna medida no lo hace por falta de motivos. El México de su juventud y el infrarrealismo, para efectos prácticos, ya estaban muertos. Aún estaban ahí la mayoría de los infras, pero ya el tiempo los había saboteado junto con ese mundo mítico en el que Bolaño se quedó instalado. Tal vez para cualquiera esa traición del tiempo sea perdonable, sea entendible, pero no para Bolaño, con una sensibilidad como la suya que dependía tanto de sus mitos, de sus símbolos y más aún cuando él mismo ya había reparado en sus novelas esos inexorables trastornos del tiempo. Y ya sin infrarrealismo, sin infrarrealistas, sin un Octavio Paz con quien pelear, el dolor de retornar debió haber parecido gigantesco. Pero esas serían las razones del poeta, digamos, pero por supuesto hay otros motivos mucho más prácticos. El más importante lo atribuyo a Lisa Johnson, de quien estuvo profundamente enamorado y que al final termina por abandonarlo, provocándole incluso un intento de suicidio, según el testimonio de quien a la postre fuera su madrastra. El dolor de esa ruptura habría sido tan brutal que quizás retrasó demasiado los planes de cualquier retorno. Y es aquí donde entran los asegúnes, ¿no? Los hubiera. Y si Roberto Bolaño hubiera tenido una relación prolongada con Lisa Johnson, estable, prolongada, ¿se habría quedado en México? ¿Se habría hecho mexicano? Y si se hubiera quedado en México, ¿habría tenido las mismas oportunidades de alcanzar la fama que finalmente logró desde España? La especulación no nos conduce a ningún lado. Lo que sí sabemos es que una pequeña vuelta de tuerca es capaz de modificar todo un destino. Otras razones del no retorno de Bolaño a México son mucho más simples. Es muy probable, por ejemplo, que los organizadores de las ferias del libro más importantes y en general el establishment literario nacional jamás lo hayan invitado, como sí lo hicieron los chilenos, por ejemplo, invitaciones que Bolaño atendió por lo menos un par de veces, ya muy cerca de la muerte, la última de ellas. Y una razón desafortunada, pero por supuesto definitiva, es que Bolaño vivió demasiado poco, lo que seguramente lo privó de muchos viajes y algunos de ellos pudieron haber sido a México. De hecho, Bolaño fue muy requerido en varios países después del triunfo de Los Detectives Salvajes y creo que una vuelta a México tarde o temprano hubiera sido inevitable. Y ya para cerrar mi comentario, en esta tarde que tanto les agradezco, les comparto lo que opina Christopher Domínguez Michael sobre Roberto Bolaño. Domínguez Michael es un connotado crítico literario mexicano, quien opina que Los Detectives Salvajes, y aquí cito, ¿acaso sea la novela más importante que un extranjero ha escrito sobre este país desde Bajo el Volcán? Por supuesto, la afirmación de Domínguez Michael es debatible. No por mí, yo la verdad sí estoy de acuerdo con él.
pero no parece casual que Bolaño haya notado una clara coincidencia de motivos y circunstancias con Malcolm Lowry, ambos extranjeros, ambos íntimamente ligados a México desde una perspectiva literaria, y que guiado por esa percepción haya decidido insertar un diálogo de Bajo el Volcán como epígrafe de Los Detectives Salvajes. Sin duda, desde la versión original de Los Detectives Salvajes. Sin duda, Bajo el Volcán y Los Detectives Salvajes son novelas mexicanas, pero solo como escenario de un universo literario, y no como romántica etiqueta de apropiación, lo cual se enfatiza porque es cierto, y de paso, pues para no encabronar al fantasma de Bolaño, y mucho menos al de Lowry, porque ahí sí que Dios nos agarre confesado. Muchas gracias, con esto concluyo. Pues muchísimas gracias a nuestro conferencista. Realmente yo confieso, por ejemplo, que la única novela que conozco de él es 2666, una novela que me dio trabajo. Además, la empecé a leer una vez, no me captó, y hasta solo más recientemente, un día que creo que no tenía yo ningún otro libro nuevo, dije, pues voy a empezar. Esa vez sí me atrapó y ya la seguí hasta terminarla. Pero indudablemente después de esa experiencia, sí estoy llamado a enterarme más de la obra de Roberto Bolaño. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos traes a este personaje a la memoria. Qué bueno que a lo mejor mucha gente más se va a animar a leerlo como me animé yo. Ojalá que... Eso iba a preguntar, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Oye, yo sí tengo un comentario tras de las rejas. A ver. Qué excelente trabajo. Al señor Bolaños nunca había escuchado nada de él. Lo confieso, no sé si es mi exceso de ignorancia o su exceso de... ¿Lo oye todo el mundo? Más o menos. Inexistencia. Pero... ¿No me escucharon? Hasta atrás. De lo que se perdieron. Pero intentaré repetirlo. Digo que independientemente de todo, estoy yo queriendo felicitar un trabajo de análisis literario de excelencia. Al señor Bolaños, no sé si le sigue mujer que no es Chisperito. No, ese era Bolaños, ese es Bolaño. Ah, este es Bolaño, era él solito. Bueno, es un trabajo de una gente que ama la palabra escrita, que ama la literatura y que reconoce en quien escribe sus valores. Te felicito. ¿Cómo es que te llamas ahora? Fulgor. Fulges excelentemente. Fulgencio. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Allá, Ángel. A ver. Hola, buenas tardes. A ver, pues. Felicitarte, Fulgor Jacobson. Es una faceta nueva que no te conocía. Conozco tus cuentos, conozco tus novelas, pero bueno, tu facilidad de exposición y tu forma de interesarnos en el tema me pareció muy buena. Felicidades. Y solamente quería comentar, el primer libro de Roberto Bolaño se publica en México en 1976. Sí, es correcto.
Es un libro de poemas que se llama Reinventar el Amor. Es una plaquette que publica el Taller Martín Pescador, su editor Juan Pasco, y hacen apenas 275 ejemplares, ¿no? Con una viñeta de Carla Ripstein, que era una amiga común de Juan Pasco y de Roberto Bolaño. Me parece un dato importante para Bolaño en México. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al señor Jacobson por su magnífica exposición. Y me interesó mucho participar porque yo personalmente conocí a Bolaño, que por cierto, si hubiera escuchado al señor, se hubiera revuelto en su tumba, porque generalmente él, cuando le decían Bolaños, decía, no soy Bolaño, soy Bolaño. Pero es un detalle, ¿no? Es en plural, en singular, Bolaño. Y quería que me permitieran enseñarles una foto de cuando Bolaño estaba aquí en México. Bueno, esa foto, aquí está Bolaño joven, muy al estilo estudiantil, con su cabello largo, y la dama que está enseguida es mi esposa, fue mi esposa, que era paisana de su mamá, eran íntimas amigas, ella y Victoria Ábalos. Victoria Ábalos. Ajá, y mi esposa llamaba Victoria Soto, ya murió. Y bueno, aquí está también la hermana de Bolaño, Salomé, María Salomé. Y las otras personas no las conozco. Sé que este muchacho que estaba aquí era novio de Salomé, y el otro muchacho era un amigo de Roberto. Bueno, pues quería mostrarles esta fotografía, no sé si alcanzan a verla. El que está aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, no se ve, este es Bolaño, ¿verdad? Esta es la señora Victoria Soto Lucero, mi esposa finada, que era amiga de Victoria Ábalos, la mamá de Bolaño. Y otro detalle. Claro, tenemos 40 años viviendo aquí, y Victoria Soto, mi esposa, también escribió un libro de narrativa, de cuentos, se llama Té de Ceilán, que tiene relación también con Chile. ¿Por qué? Porque en Chile se toma pues en Sudamérica se toma mucho té, y el té originalmente que más se tomaba era el té que venía desde Ceilán, que ahora creo que es Sri Lanka o algo así, ¿verdad? Otro detalle que quisiera, no precisamente, no es una corrección, sino una precisión. Tú dijiste que Roberto murió por una cuestión hepática, pero hay que aclarar que Roberto no tomaba. Curiosamente, irónicamente, murió del hígado sin haber sido un borracho. Yo creo que ni siquiera vino. En fin, pues eso era todo lo que yo quería decirles, y que pues agradezco que me hayan dado la oportunidad, y muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. También escribo narrativa. Muy bien. José Roberto. Aprovecho el momento. Tengo 2 libros de cuentos. Uno ya está publicado y el otro está por aparecer. Muy bien, José Roberto. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sí, es toda una pues, etapa singular de la vida de Roberto Bolaño, esta que nos mostraste en esa foto, porque sintetiza esos años del Distrito Federal, donde está precisamente generándose el infrarrealismo, y hay varios de los que formaban parte ahí, de los que formaban parte del movimiento ahí en esa foto. Sí, bueno, fíjate que aprovechando, pues también es importante, como son detalles pues que hacen toda una biografía.
A Santiago Papasquiaro también lo conocimos. Él más Santiago vino a mi casa aquí en Colonia del Bosque. Ahí estuvo y después me lo encontré por allá en Gobernación y cosas por el estilo. Muy buena onda, como se dice coloquialmente. Oye, pues aquí se tiende un puente, ¿no? Entre Roberto Bolaño y este presidente. Gracias a ti, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Ángel, por haber hecho ese apunte. Yo me refería a Amberes como la primera novela, digamos, que se edita ya en un plan, digamos, de narrativa y como ya a las librerías, ¿no? Porque esas publicaciones que tuvo Bolaño aquí en México, que todavía fue como parte del infrarrealismo, pues eran ediciones experimentales que estaban dándose al calor de ese movimiento y patrocinadas ahí como se podía. Y no solamente fue eso, luego también cuando se va hay una, que no recuerdo exactamente el título, pero es, creo que Muchachos desnudos bajo el arco iris del sol o alguna cosa así se llama, es otro libro de poemas pero esa es una antología, ahí sí intervienen varios autores infrarrealistas. Y por último, Gerardo, nada más comentarte, no es ningún problema que, o sea, la verdad es que es muy sintomático de pronto que sí no hayamos oído hablar de Roberto Bolaño, precisamente por lo que mencionaba, ¿no? Creo que falta todavía este paso de la aceptación del establishment, ¿no?, literario a nivel México, para que ya logre permear Roberto Bolaño definitivamente hacia lo que es el contexto de las letras nacionales. De cualquier manera, creo que sí ya hay un sector muy grande que lo conoce, a partir del cual se va a generar ya este efecto de divulgación de la obra de Roberto Bolaño, que si tú vas ahorita a una librería te vas a encontrar con todo su catálogo, ¿eh? O sea, es un autor totalmente actual, totalmente vigente en las librerías, a pesar de que ya tenemos, ¿para qué? Estamos en 25, entonces tenemos 22 años de que falleció Roberto Bolaño y sin embargo ahí están sus obras vendiéndose totalmente como un tema actual. Buenas noches, maestro. Solamente una pregunta. Dicen que Los Detectives Salvajes es para Bolaño lo que Rayuela para Cortázar. Me gustaría saber su opinión. Sí, se me hace una buena comparación. Si tomamos en cuenta que Rayuela es la obra maestra novela, ¿no?, novelísticamente hablando de Julio Cortázar, pues sí, lo podríamos comparar de esa manera, con una diferencia. Julio Cortázar era mucho más cuentista y Roberto Bolaño es mucho más novelista, ¿no? Entonces, digamos que no eran muchos los puntos de referencia que pudieran competir, ¿no?, contra Rayuela en el mismo catálogo cortázariano, ¿no? Había pocas obras de novela. En el caso de Bolaño sí hay muchas novelas. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con muchos que opinan que 2666 y Los Detectives Salvajes son las dos principales obras maestras de Roberto Bolaño. Para mí 2666 no llega a eso. Sí es una obra muy encomiable por las circunstancias que les mencioné, pero hay otros libros maravillosos de Bolaño. Uno de ellos es La literatura nazi en América, que se los recomiendo, pero de verdad mucho, aunque es un libro bastante extraño porque no es una novela, tampoco es un libro de cuentos, es una colección de biografías de personajes latinoamericanos y de muchas nacionalidades, pero que viven en América y que viven de alguna manera el nazismo en América. Entonces se vuelve una cosa de verdad impresionante cómo maneja, porque hace una biografía de cada uno de esos personajes, Roberto Bolaño, como si cada personaje estuviera hablando intimistamente, quiere decir desde el punto de vista, por ejemplo, de un diario, como de escribir un diario. Es realmente interesante cómo maneja su narrativa Roberto Bolaño, y lo hace también en Los Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes es polifónica, son 52 personajes los que hablan en esa novela, y cada uno lo hace como desde una perspectiva de diario o de
o de una autoconfesión o textos íntimos, y de esa manera se va construyendo la novela. Bueno, otra es Estrella Distante, me parece que es una novela fundamental de Bolaño, y la otra sería Los Detectives, por supuesto, y Amuleto. Amuleto se me hace una obra fundamental, y es de verdad una historia que hay detrás de Amuleto que la deberíamos de conocer. Eso da para otra conferencia, de verdad, porque habla de una mujer, Auxilio Lacouture. Auxilio Lacouture es la protagonista de Amuleto, pero Auxilio Lacouture tuvo su referente en la realidad, se llamaba Alcira Surso. Alcira Surso. Y Alcira, pues era un personaje extrañísimo y tuvo una experiencia tremenda cuando la ocupación del ejército, a ver, por ahí nos quieren mostrar algo, del ejército de la Facultad de Ciencias en la ciudad universitaria del 68. Aquí está. Exactamente. Ella es Auxilio Lacouture, justamente. Si tú lees Amuleto, ahí está todo, ahí está. Si tú lees Amuleto, Amuleto está narrado no por Alcira, porque... ¡No se oye! A ver, nos está mostrando una publicación del diario... Avanza proyecto para reivindicar a la poeta Alcira Soul Staff. Esa es la jornada. Esa es de la jornada, exacto, correcto. Y recuerdo lo tengo cuando mi hermana me dijo, mira, aquí te guardé esto de comida Alcira Soul Staff. En la facultad de filosofía, y no solamente en la facultad de filosofía, sino en la arquitectura y en muchos otros lugares se conocía a Alcira, claro. Alcira era la madre de todos los poetas mexicanos. A ella se decía, ¿no? Y fue ella la que estuvo encerrada, no por decirlo, en la torre cerca de la Facultad de Filosofía. No. En la novela es Filosofía y Letras. En la novela. ¡No se oye! El micrófono. Estaba el café, y en el café pues se llevaban ahí muchas cosas, trabajos que se hacían para sostenerse, ponía ¿cómo se llama? La música de los poemas que murió aquí en México, ahorita se me fue el nombre, caray. Era muy amigo de ella, que tenía una tertulia, León Felipe. León Felipe. Ella le ayudaba a León Felipe. Ajá, exactamente. Ajá, León Felipe vivía en Schutz, y ahí iba en Sira. Ajá. Bueno, entonces subí a llevarle el dinero, estaba movimiento ¿no? A llevarle el dinero de la cafetería. Subí a llevarle el dinero a la cafetería y los paquetes de pan, ¿sí? Que iban a hacer, y ya la dejé ahí y me fui. Estaba en movimiento y había cosas que hacer y qué sé yo. Y salí caminando y me encontré a un amigo que me dijo, no te vayas por Insurgentes porque viene entrando el ejército, vete por detrás, ¿sí? Y me fui por detrás hacia la colonia Santo Domingo, por esa parte de ahí. Y Alcira, pues cuando de repente ve que hay movimiento, qué sé yo, se asoma, ve que hay ejército, se mete en el baño, estaba ella, el poeta Rubén Bonifaz Nuño, había cedido su cubículo para que se llevara todo lo de la cafetería de filosofía, ¿sí? Y agarró, no sé, bueno, luego creo que contó que se metió pensando un paquete de pan o qué sé yo, ¿no? Y ahí estuvo hasta que se liberó la universidad y entonces salió ella del baño. ¿Sí? Ajá. Y bueno, nosotros especulábamos dónde estaría, yo no sé, o sea, sabía que
con alguna gente comenté, bueno, pues yo acabo de ver al Cira, la vi hace 20 minutos o qué sé yo, ¿no? No, eso sería después, porque yo salí, me fui tratando de evadir el ejército. Y bueno, fue el Cira, guapísima. Dice que no tenía, y ahora que dije yo por ahí tengo un archivo de cositas de no sé qué, y lo busqué y lo encontré. Muy bien. Gracias. Bueno, ya hasta cuentos se echaron por la conferencia, ¿no? Mira. Nada más que Alcira era uruguaya y que años después se hizo un monólogo que interpretó Verónica Langer, la actriz argentina. Yo por lo menos lo vi en la Ciudad de México, no sé, debe tener como 20 años de eso, y contaba toda la historia de Alcira a partir del texto de Bolaño. Nada. Pues muchas gracias por excelente exposición. Gracias por este discurso persuasivo, interesante, relacionado con el tema. Gracias. Gracias. Bueno, pues si ya llegamos al final. Excelente. Pues no porque seas de casa, no te vamos a dar tu reconocimiento. Un reconocimiento a nuestro conferencista de hoy. Y muchas gracias a todos los que asistieron, que nos hacen el honor de su compañía. Y esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes pues no solo de letras en vivo, sino las presentaciones de libros que va a haber próximamente. Gracias, buenas noches. ¡Felicidades, hermano!